El aire en la notaría del licenciado Robles era una cápsula del tiempo. Olía a décadas de secretos guardados en carpetas de cartón, a la tinta seca de innumerables contratos y al regusto amargo de un café que llevaba demasiado tiempo en la jarra, olvidado sobre un calentador eléctrico. Un solitario rayo de sol de la tarde se colaba por la persiana veneciana, iluminando un ejército de motas de polvo que danzaban perezosamente sobre la superficie de la mesa de caoba, una mesa que había sido testigo de más fortunas hechas y deshechas que la bolsa de valores. El único sonido era el tic-tac opresivo de un reloj de pared. Cada segundo un martillazo contra el silencio tenso que llenaba la habitación. A mi derecha, mi hermano Amadeo se recostaba en su silla de cuero, una queja silenciosa escapando de la piel gastada bajo su peso. Fingía una solemnidad que era una ofensa a la memoria de nuestro padre. Su duelo era una actuación de alta gama, visible en el brillo calculado de su reloj de oro cada vez que ajustaba su corbata de seda, un reloj que papá le había regalado en un desesperado intento de inculcarle un sentido de la puntualidad y la responsabilidad que nunca arraigó. Sus ojos, en lugar de estar velados por el dolor, tenían un brillo febril de anticipación, como un niño en la mañana de Navidad esperando abrir el regalo más grande. Al otro lado de la mesa, mi madre, Itzel, se aferraba a un pañuelo de encaje, como si fuera un salvavidas. Se lo llevaba a los ojos a intervalos regulares, un gesto tan perfectamente ensayado que podría haber sido coreografiado. Pero sus ojos estaban secos. Yo lo sabía. Conocía ese teatro íntimo y familiar. Era el mismo que desplegaba cada vez que Amadeo necesitaba dinero para uno de sus proyectos, la misma actuación de madre preocupada cuyo corazón se rompía por las dificultades de su niño de oro de 45 años. Y luego estaba yo, Leonor Reyes, sentada perfectamente erguida, con la espalda recta y sin tocar el respaldo de la silla. Llevaba un traje sastre negro de corte impecable, mi armadura para el día. Mis manos, con las uñas cortas y sin esmalte, estaban entrelazadas sobre mi regazo con una calma que no sentía. Mi rostro era una máscara de neutralidad que había tardado décadas en perfeccionar. Una fortaleza construida ladrillo a ladrillo con cada decepción, con cada logro ignorado. Por dentro, sin embargo, era un caos. Cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de dolor agudo por la pérdida tangible de mi padre, Benjamín, y una ansiedad helada, casi clínica, por lo que estaba a punto de suceder. No tenía esperanzas, pero una pequeña y tonta parte de mí aún se aferraba a la posibilidad de una sorpresa, de un último acto de justicia. El licenciado Robles, un hombrecillo calvo con gafas gruesas, que le daban la apariencia de un búho perpetuamente sorprendido, finalmente se aclaró la garganta, un sonido seco que pareció hacer vibrar el polvo en el aire. Siendo las 4 de la tarde, comenzó, su voz monótona y desprovista de emoción, y en presencia de los herederos designados, procederé con la lectura de la última voluntad y testamento del señor Benjamín Reyes. Abrió la carpeta con una deliberación exasperante, recorrió los preliminares, las cláusulas legales estandarizadas, los pequeños legados a obras de caridad que mi padre siempre había apoyado. Mi mente se desconectó, flotando a la deriva hacia un lugar más seguro, más cálido. Recordé el olor a serrín de cedro y a café, recién hecho que siempre impregnaba la ropa de mi padre. Recordé sus manos grandes y ásperas, con los nudillos permanentemente marcados por el trabajo, sosteniendo las mías cuando era una niña, enseñándome a distinguir la veta de la caoba de la del roble. La madera habla, Leonor me decía, solo tienes que aprender a escuchar. Él era el alma de Muebles Reyes, el corazón palpitante de cada diseño, de cada pieza que salía de ese taller. Su legado no era el dinero, era la integridad tallada en madera. La voz del notario me devolvió bruscamente a la fría realidad de la sala. En lo que respecta a los bienes inmuebles, la residencia familiar ubicada en Jardines del Bosque
Guadalajara, junto con todo su contenido, muebles, obras de arte y efectos personales, se lega a mi amada esposa, Itzel Reyes, y a mi hijo, Amadeo Reyes, en propiedad conjunta. Sentí una punzada en el pecho, aguda y precisa, pero mi expresión no cambió. Era de esperarse. Esa casa había dejado de ser mi hogar hacía mucho tiempo. Se había convertido en el escenario del teatro de mi madre, el palacio de mi hermano. En lo que respecta a las acciones y control de la empresa familiar, Muebles Reyes S.A., de C.V., continuó el notario, y aquí el aire se volvió aún más denso. El 90% del paquete accionario, otorgando el control total y la autoridad ejecutiva de la compañía, se lega a mi hijo Amadeo Reyes para que continúe con el legado familiar. Legado familiar. La frase era una farsa. Amadeo se removió en su asiento y esta vez no pudo reprimir una pequeña sonrisa de pura satisfacción que estiró las comisuras de sus labios. Mi madre le puso una mano sobre el brazo, un gesto de apoyo, de victoria compartida. Su alianza era tan sólida como repulsiva. Finalmente, dijo el licenciado Robles, y por primera vez levantó la vista del documento, mirándome por encima de sus gafas. Había una sombra de algo en sus ojos. ¿Lástima? Profesionalismo distante. No pude descifrarlo. A mi querida hija, Leonor Reyes, cuya fuerza e independencia siempre he admirado, le lego la suma de 250,000 pesos, junto con mi colección personal de libros de historia, como muestra de mi afecto y en reconocimiento a su capacidad para forjar su propio camino. 250,000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza. No era un legado, era un finiquito. Era el precio de mi libertad, el valor que le ponían a mi afecto. Era menos de lo que Amadeo había gastado en su último viaje a Las Vegas. Era una broma cruel, una bofetada final envuelta en palabras de admiración vacías. El notario terminó de leer. El tic-tac del reloj pareció volverse ensordecedor. Amadeo se reclinó, exhalando un suspiro de alivio y triunfo. Mi madre finalmente se permitió una expresión de serena satisfacción. La partida había terminado. Habían ganado. Fue ella quien rompió el silencio. Se inclinó hacia mí, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Su voz era un susurro empalagoso, una caricia venenosa. Leonor, mija, dijo, dándome una palmadita en la mano, un contacto que me erizó la piel. Entiéndelo, es por el bien de la empresa. Tu hermano lo necesita más. Él tiene que cuidar del legado. Tú siempre has sido tan capaz, tan autosuficiente. Sabíamos que lo entenderías. Ahí estaba, la justificación de toda una vida. Mi éxito no era un motivo de orgullo, era una excusa para mi exclusión. La debilidad de Amadeo era su mayor activo, mi fortaleza, mi mayor desventaja. No respondí, no les concedí la catarsis de una confrontación. Me puse de pie lentamente, mi cuerpo moviéndose con una gracia deliberada. Alicé la chaqueta de mi traje, un gesto pequeño y automático para anclarme en el presente. Asentí cortésmente al notario, un gesto de profesional a profesional. Gracias por su tiempo, licenciado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, cada paso medido y firme. Podía sentir sus ojos en mi espalda, una mezcla de sorpresa, alivio y quizás, solo quizás, una pizca de decepción por mi falta de drama. Esperaban súplicas, ira, un espectáculo de hija herida. No les di nada de mi dolor. Se lo habían llevado todo. No les iba a regalar también mis lágrimas. Pero mientras mi mano giraba el frío pomo de latón de la puerta, una sola promesa se formó en el núcleo helado de mi ser. Una promesa tan clara y afilada como un fragmento de diamante. No han ganado. Esto solo acaba de empezar. La puerta de la notaría se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo, sellando un capítulo de mi vida. El aire de la calle, espeso con el calor de la tarde,
y el olor a asfalto y gases de escape me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Caminé en un estado de trance, mis tacones resonando en la acera como un metrónomo marcando el ritmo de mi nueva y desoladora realidad. Mi mente era un torbellino de imágenes y palabras, pero mi cuerpo se movía con un propósito automático, llevándome lejos de allí. No fui a la casa familiar, ese mausoleo de recuerdos ahora profanado por la avaricia y el autoengaño. En lugar de eso, hice una señal a un taxi y le di la dirección de mi hotel. El trayecto fue un borrón de calles familiares que de repente parecían extrañas, como si las estuviera viendo a través de los ojos de otra persona. El hotel era uno de esos lugares modernos y anónimos que podrían estar en cualquier ciudad del mundo. El cuarto era impersonal y estéril. Paredes color beige, muebles de melamina oscura, una vista genérica de los tejados de la ciudad. Era un reflejo perfecto de cómo me sentía. Una extraña en mi propia historia, una invitada en mi propia vida, desconectada de todo lo que una vez llamé hogar. Dejé mi bolso en la silla, me quité los tacones con un suspiro de alivio físico que no se correspondía con mi tormenta interior y me quedé de pie en medio de la habitación, el silencio amplificado por el zumbido distante del aire acondicionado. Durante toda la lectura del testamento, durante todos los años previos de pequeñas y grandes humillaciones, había construido un muro a mi alrededor. Un muro de profesionalismo, de calma glacial, de control férreo sobre mis emociones. Era mi mecanismo de supervivencia, la única forma de navegar las aguas turbulentas de la indiferencia de mi madre y la arrogancia condescendiente de mi hermano. Pero en la soledad aséptica de esa habitación de hotel, el muro, ladrillo a ladrillo, se vino abajo. No fue un estallido ni un grito, fue un derrumbe lento, silencioso, implosivo. Mis rodillas cedieron y me deslicé hasta el suelo, apoyando la espalda contra el borde de la cama. Enterré la cara entre mis manos y las lágrimas que me había negado a derramar frente a ellos comenzaron a brotar, calientes y amargas, silenciosas. No sollocé. Era un llanto mudo, un torrente de dolor que me sacudía el cuerpo entero, un nudo en la garganta tan apretado que dolía, que apenas me dejaba respirar. Cada lágrima era una cuenta en el rosario de mi desilusión. Mi mano temblorosa fue a mi bolso y saqué mi cartera. Dentro, en un compartimento protegido por un plástico transparente, había una vieja foto, doblada y gastada por los bordes de tanto mirarla. Éramos mi padre y yo, hacía 20 años, en la inauguración de la nueva ala del taller. Yo era una adolescente con gafas enormes y una sonrisa tímida llena de un potencial que aún no entendía. Él me rodeaba con su brazo robusto, su rostro curtido por el sol y el trabajo, iluminado por una sonrisa de orgullo tan genuina, tan pura, que dolía verla ahora. Apreté la foto contra mi pecho, el papel arrugado contra la tela de mi traje. Papá, susurré al aire vacío, la palabra un desgarro en mi garganta. ¿Lo sabías? ¿Sabías que me dejarían así? ¿Que convertirían el trabajo de tu vida, tu honor, en esto? La traición de mi madre era una herida abierta que supuraba. No era solo el dinero, era la anulación. Me había relegado al papel de espectadora en mi propia familia, y ahora, en mi propio duelo, me relegaba al papel de extraña. Y Amadeo, mi hermano, el niño de oro, el heredero designado, el que había llevado negocio tras negocio a la ruina con su incompetencia crónica, siempre rescatado por el dinero y la fe ciega de nuestro padre, ahora tenía el control total de Muebles Reyes. La idea era tan grotesca, tan injusta, que me provocó una náusea helada. Lloré por el padre que había perdido, un hombre bueno cuyo único defecto fue su debilidad ante las manipulaciones de su esposa. Lloré por la familia que anhelé y que nunca tuve, una donde el amor no fuera condicional y el respeto se ganara, no se exigiera por derecho de nacimiento. Y lloré por la joven ingenua que una vez creyó que si trabajaba el doble, que si tenía el triple de éxito, finalmente se ganaría un lugar en el corazón de su madre.
Qué tonta e incansable había sido. Pasé lo que pareció una eternidad en el suelo de ese hotel, dejando que el dolor fluyera sin restricciones, que me vaciara por completo, y cuando las lágrimas finalmente cesaron, cuando ya no quedó nada más que un vacío doloroso, algo nuevo comenzó a tomar su lugar. No era resignación, no era desesperanza, era una calma fría, una claridad cortante y peligrosa. La pena seguía ahí, un núcleo pesado en mi pecho, pero ahora estaba envuelta en una capa de hielo afilado. Me levanté, mis piernas entumecidas. Fui al baño y me eché agua fría en la cara, observando cómo el maquillaje corrido se arremolinaba en el lavabo. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, un desastre, pero mi mirada era firme, enfocada, decidida. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la hija que mendigaba aprobación. Era Leonor Reyes, analista senior de inversiones, experta en adquisiciones hostiles y reestructuraciones de deuda. Y si mi familia solo entendía el lenguaje del poder y el dinero, entonces, en ese lenguaje, yo era mucho más elocuente de lo que ellos jamás podrían imaginar. Guardé con cuidado la foto de mi padre en la cartera y saqué mi teléfono. No era hora de llorar más, era hora de trabajar. La partida no había terminado, simplemente había cambiado de tablero. Mi mente voló 24 años atrás, a la sala de nuestra casa en Guadalajara. La memoria era tan vívida que casi podía oler el polvo de los libros viejos y el abrillantador de muebles con aroma a limón que usaba mi madre. Yo tenía 18 años y sostenía en mis manos un sobregrueso, casi pesado, con el logo azul y blanco del Tecnológico de Monterrey. Dentro estaba mi carta de aceptación para la carrera de finanzas y, lo más increíble, la confirmación de una beca completa por excelencia académica. Mi corazón latía con una euforia tan pura que sentí que podría flotar. Era mi billete de salida, mi validación, la prueba tangible de que mi esfuerzo silencioso en mi habitación, estudiando hasta altas horas de la noche, había valido la pena. Corrí a la sala donde mis padres, Benjamín e Itzel, leían el periódico del domingo. La escena era un ritual. Mi padre con la sección de deportes, mi madre con la de sociales. «Entré», exclamé, mi voz un poco más aguda de lo normal por la emoción, agitando la carta como un trofeo. «Papá, mamá, entré. Me dieron la beca completa para el TEC». Mi padre bajó el periódico de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una de esas que le llegaban hasta los ojos y hacían que se arrugaran las comisuras. «Leonor, mija», dijo con su vozarrón, levantándose para darme un abrazo de oso que me levantó del suelo. Eso es maravilloso. Sabía que podías hacerlo. Por un instante me sentí vista, me sentí celebrada. Pero la reacción de mi madre fue un balde de agua helada que extinguió mi alegría. Ni siquiera me miró. Siguió leyendo su periódico y después de un momento dijo, con un tono de fastidio, «¿Monterrey?» La palabra sonó como si fuera una ciudad en otro planeta. «Eso está muy lejos, Leonor. Una señorita no debería irse a vivir sola tan lejos». Luego dobló el periódico y finalmente me miró, pero su mirada no era de orgullo sino de reproche. «¿Y finanzas? Por Dios, qué carrera tan poco apropiada. ¿No había algo más? ¿Femenino? Además, tu hermano te necesita aquí. Está pasando por un momento difícil con sus estudios». Amadeo, que en ese entonces tenía 20 años, estaba en su segundo intento de pasar las materias básicas en una universidad local de segunda categoría. Mi padre y yo intercambiamos una mirada por encima de la cabeza de mi madre. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por esa expresión de cansancio y resignación que yo conocía tan bien. La alegría del momento se disolvió como humo en una habitación cerrada. Mi logro monumental fue reducido a un inconveniente, una desviación egoísta del plan no escrito, donde todas las energías,
recursos y esperanzas de la familia debían centrarse en el problemático, pero adorado, heredero. 2 meses después, Amadeo logró pasar un examen de recuperación de álgebra con la nota mínima. Para celebrar su gran esfuerzo y su perseverancia, mis padres organizaron una carne asada en el jardín. Invitaron a toda la familia, tíos, primos, amigos de mis padres, todos reunidos para aplaudir la mediocridad de mi hermano. Había música, risas y un pastel enorme que decía felicidades, campeón. El punto culminante de la fiesta, la gran sorpresa, fue cuando mi padre, visiblemente empujado por la mirada insistente de mi madre, le entregó a Amadeo las llaves de un coche nuevo. Un gran Marquis reluciente estacionado frente a la casa con un moño rojo gigante en el capó. Amadeo, radiante, me dio una palmada condescendiente en la espalda mientras pasaba a mi lado. «Para que veas, hermanita», dijo con aire de superioridad, como si me estuviera impartiendo una gran lección de vida. «El trabajo duro tiene su recompensa». Yo me quedé allí, en un rincón del jardín, sosteniendo un vaso de limonada tibia, con mi carta de aceptación y mi beca completa guardadas en un cajón de mi escritorio, sintiéndome completamente invisible. El mensaje de ese día se grabó en mi alma con fuego. Mi excelencia, lograda con disciplina y sacrificio, valía infinitamente menos que la mediocridad de mi hermano, lograda a duras penas y celebrada con bombos y platillos. La dinámica, por supuesto, no cambió. Años más tarde, cuando ya trabajaba en una prestigiosa firma de inversión y comenzaba a construir mi propio patrimonio, Amadeo decidió que quería ser un emprendedor. Convenció a mi padre de que le diera una suma de dinero que para mí era astronómica para abrir un bar lounge de moda en la zona más cara de Guadalajara. 6 meses después, el negocio quebró espectacularmente. Amadeo había gastado la mayor parte del dinero en una decoración extravagante, fiestas de inauguración con barra libre y en pagarle salarios a sus amigos para que fingieran trabajar. Fue mi madre quien me llamó, su voz un lamento operístico. «Leonor, tu hermano está devastado», me dijo entre sollozos fingidos. «Ha perdido todo el dinero de tu papá. Está tan deprimido. Necesita un poco de ayuda para empezar de nuevo. Tú que ganas tan bien, que eres tan afortunada». La manipulación era tan obvia, tan burda, pero yo caí. Me sentía culpable por mi éxito, por estar lejos, por no apoyar a la familia. Le transferí una parte significativa de mis ahorros, el equivalente a 1 año de bonificaciones por las que había trabajado hasta el agotamiento. Amadeo me lo agradeció con un escueto mensaje de texto. «Gracias, Na, me salvaste». Nunca me devolvió el dinero. 1 año después, vi fotos en sus redes sociales de un viaje de 3 semanas por el sudeste asiático, mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para recuperar lo que le había prestado. Cada uno de estos recuerdos era un ladrillo en el muro que había construido a mi alrededor. Un muro para protegerme de la decepción constante. Ahora, sentada en la soledad de mi hotel, me daba cuenta de que el muro no solo me había protegido, también me había mantenido prisionera en un ciclo de esperanza y desilusión. El testamento no fue una traición aislada, fue la culminación de miles de pequeñas traiciones, la declaración final de una vida entera de ser la hija invisible, la opción secundaria, la red de seguridad financiera, y ya estaba harta, después de recomponerme, con una nueva y gélida determinación asentándose en mis venas, busqué en mi agenda el número de mi tío Cruz. Era el hermano menor de mi padre, ingeniero de profesión, y el único socio minoritario que quedaba en Muebles Reyes. Tío Cruz era un hombre pragmático, de pocas palabras pero de una honestidad brutal, y el único en la familia que siempre había visto a través de la fachada encantadora pero vacía de Amadeo. Contestó al segundo timbrazo, su voz grave y reconocible al instante. Leonor dijo, y en esa única palabra pude oír una tristeza genuina y profunda. «Mija, lo siento mucho por lo de tu papá.
Era mi hermano mayor. Hizo una pausa, aclarando su garganta. Y, acabo de enterarme de lo del testamento. Me llamó tu madre para celebrar, supongo. Es una porquería, Leonor. Una completa porquería. Su franqueza fue un bálsamo para mi alma herida. Lo sé, tío. Gracias por decirlo. Pero no te llamo para eso. Necesito saber la verdad sin adornos. ¿Cómo está la empresa? De verdad. Hubo un largo y pesado suspiro al otro lado de la línea, el sonido de un hombre cansado de luchar una batalla perdida. Peor de lo que te imaginas, sobrina, mucho peor. Amadeo la ha estado usando como su alcancía personal durante los últimos 2 años, desde que tu padre enfermó demasiado para poder ir a la planta todos los días. Hay deudas con proveedores que se acumulan desde hace meses, préstamos bancarios a corto plazo con intereses altísimos a punto de vencer. La maquinaria más vieja no ha tenido mantenimiento en años. Los buenos carpinteros, los que tu padre entrenó, están desmoralizados. Es un desastre a punto de ocurrir. Si me preguntas a mí, está al borde de la quiebra. Cada palabra era un martillazo, confirmando mis peores temores, pero también solidificando mi resolución. ¿Y papá no lo sabía? ¿No veía lo que estaba pasando? Oh, sí que lo sabía, respondió Cruz con una amargura palpable. Fue lo que lo consumió al final, tanto como la propia enfermedad. Ver cómo el trabajo de su vida se desmoronaba. Discutía con tu madre, pero ya sabes cómo es Itzel, siempre defendiendo a Amadeo. Está aprendiendo, necesita más tiempo. No lo presiones tanto, Benjamín, lo vas a traumar. Tu padre estaba atrapado entre su amor por tu madre y la cruda realidad. Sentí una oleada de rabia impotente en nombre de mi padre. Había muerto viendo cómo su legado era desmantelado por la incompetencia de su hijo mimado, con la complicidad ciega de su esposa. Pero quiero que sepas algo, Leonor, continuó mi tío, su tono cambiando, volviéndose más serio, más íntimo. Algo que nunca le he contado a nadie. Hace unos meses, tu padre me llamó a su estudio una noche. Se veía frágil, más delgado, pero su mente estaba tan lúcida como siempre. Me hizo prometerle que mantendría esta conversación en secreto hasta después de su muerte. Me incliné hacia adelante, sosteniendo el teléfono con ambas manos, mi respiración contenida. ¿Qué cosa, tío? Me dijo que sabía perfectamente que tu madre y Amadeo intentarían dejarte fuera de todo. Estaba desgastado, Leonor, cansado de pelear con Itzel día tras día. Me confesó que sabía que si simplemente te dejaba la empresa en el testamento, ellos lo impugnarían. Te acusarían de haberte aprovechado de él en su lecho de enfermo, de haberlo manipulado. Arrastrarían tu nombre por el lodo durante años en los juzgados. Y no quería someterte a esa carnicería. Dijo que ya habías luchado demasiado sola en la vida. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, formando una imagen tan inesperada y brillante que me dejó sin aliento. Su verdadero plan era más elegante, dijo Cruz, y por primera vez pude oír una nota de admiración en su voz. Me miró fijamente y me dijo: Cruz, mi Leonor es más inteligente que todos nosotros juntos. La empresa está endeudada, y esa deuda será el fin de Amadeo, pero también podría ser la puerta de entrada para ella. Ella entiende de números, de estrategia, de cómo funciona el mundo real. Si alguien puede salvar Muebles Reyes, es ella, pero tiene que hacerlo a su manera, con sus propias herramientas, no con un regalo que puedan arrebatarle. Y luego me dijo las palabras que nunca olvidaré. Mi verdadero legado para ella no está en un papel. Está en la educación que le di y en la fuerza que sé que tiene para usarla. Confiaba en tu inteligencia, Leonor, no en un simple testamento. Colgué el teléfono, mi cuerpo temblando con una emoción abrumadora. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia. Eran de una gratitud y un amor tan profundos que dolían. Mi padre no me había abandonado. Había estado protegiéndome de la única manera que le quedaba.
No me había dejado una herencia, me había dejado una misión, un desafío, un mapa del tesoro donde la X marcaba el punto más débil de mi hermano. Me había dado la oportunidad de ganar no por decreto, sino por conquista. De repente, el tablero de ajedrez se desplegó claramente en mi mente. Mi madre y Amadeo creían que habían cantado jaque mate, pobres e ingenuos. Ni siquiera se habían dado cuenta de que mi padre, en su última jugada, acababa de poner a su reina más poderosa en el centro del tablero, y esa reina era yo. La tristeza se transformó en una determinación de acero. No solo iba a salvar la empresa, iba a reclamarla, iba a honrar la fe ciega que mi padre había depositado en mí, iba a demostrarles a todos de lo que era capaz la hija invisible, la que siempre subestimaron. Pasó una semana de un silencio denso y expectante. Volví a mi vida en Monterrey, a mi apartamento minimalista con vistas a la majestuosa Sierra Madre, a mi trabajo en el bullicioso distrito financiero de San Pedro Garza García. A simple vista, nada había cambiado. Cumplía con mis reuniones, analizaba mercados, redactaba informes, pero por dentro algo fundamental se había recalibrado. Ya no operaba desde un lugar de esperanza herida o de resignación resentida. Operaba desde un estado de fría y pura estrategia. Cada correo electrónico que enviaba, cada modelo financiero que construía, lo hacía con una nueva y afilada concentración. Estaba calentando motores, preparando mis herramientas para la batalla que se avecinaba. El catalizador, el empujón final que necesitaba, llegó un martes por la tarde. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de cristal. En la pantalla, iluminado, apareció el nombre de mi madre, Itzel. Por un instante, una vieja costumbre me hizo sentir una punzada de ansiedad. La ignoré y contesté con una profesionalidad distante. «Leonor, qué bueno que contestas», dijo, su voz empapada de una dulzura artificial que me revolvió el estómago. «¿Cómo estás, mija? Estábamos preocupados por ti». «Ocupada, mamá». «¿Qué necesitas?», respondí, omitiendo cualquier cortesía. Sabía que esta no era una llamada social. Nunca lo era. Hubo una pausa, una breve vacilación, mientras ajustaba su guión. «Bueno, es sobre el negocio. Tu hermano está haciendo maravillas, de verdad. Está trabajando día y noche. Está a punto de cerrar un trato muy importante con una cadena de hoteles. Un contrato que va a salvar la empresa». Mentiras. Sabía por un mensaje discreto de mi tío Cruz esa misma mañana que la empresa se hundía más cada día y que el supuesto contrato era un espejismo. Jugué mi papel, manteniéndome en silencio. «Sí, pero hay un pequeño problema de liquidez», continuó, llegando finalmente al grano. «Para asegurar el trato, necesita una pequeña inyección de capital. El banco le pide una garantía adicional para liberar una línea de crédito. Aquí viene». Podía sentirlo. La misma vieja táctica, el mismo guión de siempre. «Hablamos con el licenciado Robles», dijo, su voz ahora perdiendo la dulzura y adoptando un tono más práctico y autoritario. «Y nos dijo que el dinero que te dejó tu padre aún no se ha liberado. Nos comentó que si tú renuncias a tu parte de la herencia, esos 250,000 pesos, podemos usarlos como garantía para el préstamo. Sería tu contribución para salvar el legado de tu padre». «Es lo correcto, Leonor». Me quedé en silencio, no por indecisión, sino por una incredulidad casi cómica ante su audacia. No solo me habían desheredado y humillado, sino que ahora querían que les regalara las migajas que me habían arrojado, y pretendían que era mi deber moral hacerlo. Como no respondí, Amadeo tomó el teléfono. Su voz era impaciente, arrogante, la voz de un hombre que nunca ha tenido que pedir nada porque siempre se le ha dado todo. «Mira, Leonor, es simple. Mi madre te lo está pidiendo amablemente. Ve a la notaría y firma los papeles. Es lo mínimo que puedes hacer por la empresa familiar que pagó tu educación de lujo
y te permitió irte a jugar a la empresaria a Monterrey. Es hora de que devuelvas algo a esta familia, ¿no crees? Esa fue la frase. Devolver algo. La implicación de que yo era una deudora, de que mi éxito era un préstamo que ahora debía pagarles, como si mi vida entera de esfuerzo, las noches sin dormir, los sacrificios personales no contaran, como si el dinero que ya le había dado, que se había esfumado en sus caprichos, nunca hubiera existido. La absoluta falta de vergüenza, la creencia inquebrantable de que tenían derecho a todo lo mío, fue como un interruptor que se accionó en lo más profundo de mi cerebro. El último vestigio de obligación familiar, el último hilo de culpa que me ataba a ellos, se rompió con un chasquido limpio y definitivo. Tomé una respiración profunda y mi voz, cuando salió, era tan tranquila, tan controlada, tan gélida, que apenas la reconocí como mía. No. Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. Podía imaginarlos, mirándose el uno al otro, incrédulos. ¿Qué dijiste?, balbuceó Amadeo, su tono perdiendo toda la arrogancia. Dije no, repetí, articulando cada sílaba como si estuviera cincelando en piedra. Ese dinero, por poco que sea, es mío, y no voy a firmar absolutamente nada. Resuelvan sus propios problemas. Antes de que pudieran articular una respuesta, una protesta, una nueva manipulación, colgué. Miré el teléfono en mi mano. No sentí rabia, no sentí dolor, sentí una liberación absoluta, una ligereza que no había experimentado en años. Había cortado el cordón umbilical de la culpa y la obligación que me había mantenido como una satélite en su órbita tóxica durante 42 años. Eran dueños de la empresa, de la casa, del dinero, pero yo, finalmente, era dueña de mí misma. Y eso, me di cuenta en ese instante, era un activo infinitamente más valioso. La guerra había sido declarada oficialmente. Y ellos acababan de cometer el error fatal de subestimar a su enemigo. Ese no fue más que una simple negativa. Fue mi declaración de independencia personal y financiera. Fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe a mi pasado de sumisión y otra abriéndose a un futuro donde yo, y solo yo, dictaba los términos de mi vida y de mi patrimonio. A partir de ese momento, dejé de ser una víctima reactiva de las circunstancias y me convertí en la arquitecta proactiva de mi respuesta. Durante los siguientes días, me sumergí en lo que mejor sabía hacer: investigar, analizar y planificar. Transformé mi impecable oficina en casa, con sus vistas panorámicas de la majestuosa Sierra Madre, en un cuarto de guerra. Las pantallas de mis monitores, normalmente llenas de gráficos del mercado de valores y análisis de fondos de inversión, ahora mostraban únicamente los datos de Muebles Reyes. Utilicé todas mis habilidades, mis contactos en el mundo financiero y los recursos a mi disposición para realizar una auditoría forense completa y discreta de la empresa de mi padre. Le pedí a mi tío Cruz, mi único y valioso aliado, que actuara como mi agente encubierto. Con el pretexto de revisar archivos antiguos, escaneó y me envió, a través de un servicio de mensajería encriptado, copias de todos los estados financieros de los últimos 3 años, registros de inventario, listas detalladas de proveedores y todas las deudas contraídas. Lo que recibí no fue un informe financiero, fue la autopsia de una empresa moribunda. La primera noche la pasé simplemente organizando los datos, introduciéndolos en mis propios programas de análisis, creando hojas de cálculo complejas, modelos financieros y gráficos que traducían los fríos números en una historia visual de decadencia. Los números no mienten, y los números de Muebles Reyes gritaban negligencia, incompetencia y, peor aún, corrupción. Los ingresos habían caído un 40% en 2 años. Un declive alarmante en un mercado de muebles que, aunque competitivo, se mantenía estable. Los costos de producción, por otro lado, se habían disparado inexplicablemente,
una bandera roja que indicaba una falta total de control, pero la verdadera hemorragia, el cáncer que estaba consumiendo la empresa desde dentro, estaba en los gastos operativos. Descubrí una red de empresas fantasma, una telaraña de engaños, pequeñas consultoras de diseño y proveedoras de servicios de marketing, a las que Muebles Reyes pagaba sumas exorbitantes por trabajos vagos o inexistentes. Con mi experiencia, no me costó mucho rastrear los registros públicos de esas empresas. Todas habían sido creadas en los últimos 2 años y estaban a nombre de amigos cercanos de Amadeo. Estaba desviando dinero de forma sistemática, usando la compañía que mi padre construyó como su cajero automático personal para financiar su estilo de vida de lujos, coches deportivos, viajes exóticos, cenas en los restaurantes más caros de la ciudad. Las fotos de su Instagram de repente cobraron un sentido siniestro. La deuda era aún peor de lo que mi tío me había dicho. Había un préstamo principal con Banorte que estaba a punto de entrar en default, con cláusulas de penalización devastadoras. Pero también había deudas más pequeñas y desesperadas con prestamistas privados, usureros que operaban en los márgenes del sistema financiero a tasas de interés criminales. Amadeo estaba pidiendo dinero prestado para pagar los intereses de otros préstamos. Un castillo de naipes financiero que estaba a un soplo del colapso total. Lo que más me dolió, sin embargo, fue encontrar las facturas de los proveedores clave. Pequeños talleres familiares de artesanos, ebanistas y tapiceros que habían trabajado con mi padre durante décadas, hombres y mujeres leales, cuya confianza era la base de la calidad de Muebles Reyes. Había facturas que llevaban más de 6 meses sin ser pagadas. Amadeo no solo estaba destruyendo el negocio, estaba aniquilando la reputación que mi padre había tardado toda una vida en construir. Una reputación basada en la honestidad, la calidad y el cumplimiento de su palabra. La noche del tercer día de análisis, a las 2 de la madrugada, rodeada de tazas de café vacías y diagramas de flujo que mostraban la metástasis de la corrupción, me recosté en mi silla. La imagen era completa y desoladora. Muebles Reyes no era una empresa en problemas. Era una víctima de un saqueo deliberado y prolongado. Cualquier sentimiento residual de culpa que pudiera haber albergado hacia mi madre o mi hermano se desvaneció, reemplazado por una furia fría, blanca y lúcida. Esto ya no era solo por mi herencia o por mi orgullo herido. Era por los empleados leales que iban a perder su trabajo por la avaricia de un hombre. Era por los proveedores a los que estaban estafando y llevando a la ruina. Y, sobre todo, era por mi padre. No podía permitir que el trabajo de su vida terminara así, desmantelado y vendido por piezas para pagar los caprichos de un incompetente y un ladrón. La pregunta en mi mente ya no era si debía actuar. La pregunta era cómo ejecutar mi plan con la máxima eficacia. Y la respuesta estaba allí, en las mismas hojas de cálculo que mostraban la debilidad de Amadeo. Su mayor vulnerabilidad no era su falta de visión para el negocio, ni su pereza, ni su ego, era su deuda, y en mi mundo, el que controla la deuda, controla el destino. A la mañana siguiente, con la claridad que solo ofrecen unas pocas horas de sueño y una gran cantidad de cafeína, convoqué una videoconferencia. En mi pantalla principal aparecieron 2 rostros que se convertirían en mis generales en esta guerra. A la izquierda, el de mi tío Cruz, desde su pequeña y desordenada oficina en la planta de Guadalajara, con el ruido familiar de la maquinaria como telón de fondo. A la derecha, el del licenciado Dionisio Cárdenas, el abogado corporativo de mi padre durante más de 30 años, un hombre de unos 60 años, de cabello plateado, astuto como un zorro y con una lealtad inquebrantable a la memoria de Benjamín, desde su elegante despacho en la Ciudad de México. Gracias por su tiempo, comencé, mi voz firme y sin preámbulos. Compartí mi pantalla, mostrando un resumen ejecutivo impecable de mi análisis. Gráficos de barras descendentes, gráficos circulares mostrando la distribución de la deuda, diagramas de flujo que ilustraban el desvío de fondos
hacia las empresas fantasma de Amadeo. Como pueden ver, dije con una voz neutra y profesional, Muebles Reyes es técnicamente insolvente. La gestión de mi hermano no es solo inepta, es fraudulenta. El licenciado Dionisio asintió lentamente, sus ojos agudos analizando los datos con la velocidad de un procesador. Es peor de lo que pensaba, Leonor. Benjamín estaría desolado. Lo estaba, intervino mi tío Cruz, su voz ronca de emoción, y por eso estamos aquí. Exacto, continué, tomando el control de la conversación, y no estamos aquí para planear un rescate. Un rescate sería tirar dinero bueno al malo. Amadeo seguiría al mando, y en 6 meses estaríamos en la misma situación o peor. Estamos aquí para planear una adquisición. Hubo un silencio cargado. Pude ver la sorpresa, seguida de la intriga, en los rostros de ambos hombres. No voy a comprar las acciones, expliqué, anticipando sus preguntas. Mi madre y Amadeo nunca me venderían, no por el precio justo. Y aunque lo hicieran, no tengo intención de recompensar su traición con un solo centavo. Voy a hacer algo diferente. Voy a comprar la empresa desde el otro lado de la mesa. Voy a comprar su deuda. Desplegué la segunda parte de mi presentación. Una lista meticulosamente investigada de todos los acreedores de Muebles Reyes, desde el préstamo principal con Banorte hasta el último prestamista privado con nombre de Tiburón. El préstamo principal de Banorte está clasificado internamente como deuda en alto riesgo. Conozco a la gente de ese departamento. Estarán ansiosos por deshacerse de él, incluso con un descuento significativo, para limpiar su cartera antes del cierre del trimestre. Los prestamistas más pequeños entrarán en pánico si un jugador grande como un fondo de inversión empieza a comprar la deuda principal. Venderán barato para recuperar algo de su dinero. El licenciado Dionisio se inclinó hacia la cámara. Y por primera vez vi una chispa de genuina emoción en sus ojos habitualmente impasibles. Una adquisición de deuda, murmuró. Es una estrategia agresiva, Leonor. Despiadada incluso, pero brillante. Te convertirías en la acreedora principal. Tendrías el derecho de ejecutar las garantías, que según el contrato del préstamo son todos los activos tangibles e intangibles de la empresa. Terminé por él, la maquinaria, el inventario, los vehículos, los bienes raíces y lo más importante, la marca, todo. Efectivamente, tomaría el control total sin comprar una sola acción de la familia. Necesitarás una cantidad de capital muy considerable y rápido, advirtió el abogado. La tengo, respondí con calma. He trabajado duro durante 20 años, licenciado. He vivido por debajo de mis posibilidades y he sido conservadora y exitosa con mis inversiones. Y para la pequeña parte que me falte, mi historial crediticio es impecable. Puedo conseguir un préstamo privado en 24 horas. Mi tío Cruz sonrió por primera vez en toda la llamada, una sonrisa amplia y llena de orgullo. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti en este momento, mija. Esta es la clase de jugada maestra que a él le hubiera encantado. El plan es este, dije, mi voz adquiriendo el tono de mando que usaba en mi trabajo. Licenciado Dionisio, necesito que cree una nueva sociedad de cartera, un vehículo de inversión. Quiero que sea discreto, con una estructura legal que oculte mi nombre como beneficiaria final. Tío Cruz, necesito que seas mis ojos y oídos dentro de la planta. Necesito saber cada movimiento de Amadeo, cada llamada, cada reunión. Yo me encargaré personalmente de las negociaciones con los bancos y los acreedores. La sociedad de cartera se llamaría León Capital, un juego de palabras con mi nombre, un símbolo del poder depredador y regio que estaba a punto de desatar. Una cosa más, añadí, mi voz firme, sin dejar lugar a dudas. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que estoy detrás de esto. Para el mundo, y especialmente para mi familia,
León Capital será solo un fondo de inversión buitre de Monterrey que vio una oportunidad de negocio. La sorpresa es nuestro elemento táctico más importante. Los dos hombres asintieron, sus rostros ahora reflejando mi propia determinación. La maquinaria se había puesto en marcha. Ya no era la hija desheredada y llorosa en un cuarto de hotel. Era la estratega al mando de una operación financiera hostil. Y mi objetivo era la empresa que llevaba mi sangre, precisamente para salvarla de la gente que compartía mi apellido. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de actividad febril y clandestina, una doble vida que me llevó al límite de mi resistencia física y mental. Durante el día era Leonor Reyes, la impecable analista de inversiones en Monterrey, cumpliendo con mis responsabilidades, participando en reuniones y manteniendo la fachada de la normalidad. Pero por la noche, y en cada momento libre, me transformaba en la mente anónima detrás de León Capital. Mi apartamento, normalmente un santuario de calma y orden, se convirtió en el centro de comando de una guerra silenciosa, sus paredes testigos de innumerables llamadas en conferencia y noches en vela frente a la luz azul de mis monitores. Las negociaciones con Banorte fueron intensas y delicadas, una partida de póker de altas finanzas. Yo era la voz tranquila y segura al otro lado del teléfono, la representante de una entidad sin historia, pero con una oferta sólida, en efectivo y sin complicaciones. Los banqueros, atrapados entre el deseo de recuperar el máximo posible y la presión de eliminar el préstamo tóxico de Muebles Reyes de sus libros antes del cierre del trimestre, finalmente cedieron. Después de una semana de tira y afloja, cerramos el trato. Compré la deuda principal por el 60% de su valor nominal. Fue la primera gran victoria, el movimiento que ponía a mis oponentes en jaque. Con el control de la deuda principal en mi poder, los acreedores más pequeños cayeron como fichas de dominó. El licenciado Dionisio, a través de una red de intermediarios para mantener el anonimato, los contactó uno por uno. El pánico se extendió como la pólvora en el pequeño círculo de prestamistas privados de Guadalajara. La noticia de que un fondo buitre de Monterrey había entrado en el juego los aterrorizó. Temiendo perderlo todo si León Capital decidía liquidar la empresa, vendieron sus deudas por centavos de dólar, felices de recuperar algo de su inversión. En 15 días, León Capital poseía el 85% de la deuda total y garantizada de Muebles Reyes. Legalmente, la empresa era mía. Solo faltaba ejecutar el golpe final. Pero la guerra no se libraba solo en el frente financiero. También había un frente emocional. Una guerra de guerrilla psicológica que mi familia libraba contra mí. Mi tía Amalia, la hermana menor de mi madre y la principal de sus monos voladores, se convirtió en la principal operadora de esta campaña. Me llamaba casi a diario, su voz un cóctel de reproche empalagoso y falsa preocupación. Leonor, mijita, ¿cómo puedes ser tan fría?, me dijo un día, después de que me negara a contestarle a mi madre. Tu madre está destrozada, se pasa el día llorando. Dice que no la has llamado, que la has abandonado en su duelo, justo cuando más te necesita. Y tu pobre hermano, trabajando tanto, echándose la empresa al hombro, debería ser más considerada. La familia es lo primero, Leonor. Colgaba el teléfono sintiendo una mezcla de asco y agotamiento. No sabía nada de la verdad, pero sus palabras, como pequeños alfileres envenenados, estaban diseñadas para pinchar mi conciencia, para hacerme sentir culpable, egoísta. La prueba más dura, sin embargo, llegó una noche cerca del final de la operación. Tío Cruz me llamó, su voz baja y preocupada, no desde la ruidosa planta, sino desde su casa. Mija, tuve que ver a tu madre hoy. Fui a la casa a recoger unas herramientas de tu padre. Está muy deprimida, Leonor. Ha perdido mucho peso. Apenas come. Solo se sienta en el sillón de tu padre y mira por la ventana. Solo habla de ti, de cómo la traicionaste al no darle el dinero,
de cómo le rompiste el corazón. Esa noche, por primera vez desde que había tomado mi decisión, la duda se instaló en mi corazón como una astilla de hielo. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía entre semana, y me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de destruir financieramente a mi hermano y de humillar públicamente a mi madre, una mujer que a pesar de todo ya estaba sufriendo. Una voz insidiosa en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como la de mi tía Amalia, susurró: ¿vale la pena? ¿No puedes simplemente dejarlos ir, que se hundan solos en su propio desastre? Sentí una punzada de culpa, un eco de la niña que solo quería que su mamá la quisiera. ¿Estaba convirtiéndome en la persona fría y calculadora que ellos siempre habían dicho que era? La idea me aterrorizó. La duda me carcomió durante una hora que pareció una eternidad. Finalmente, me levanté y volví a mi improvisado cuarto de guerra. Encendí la pantalla del monitor principal y abrí un archivo que mi tío Cruz me había enviado esa misma semana. Era una lista simple, sin adornos, los nombres y antigüedades de los 52 empleados de Muebles Reyes. Hombres y mujeres como Miguel, el jefe de almacén, que había trabajado para mi padre durante 35 años, o como Rosa, la costurera principal, que estaba a 2 años de jubilarse. Familias enteras que dependían de la empresa para sobrevivir. Personas a las que Amadeo estaba a punto de dejar en la calle por su egoísmo y su incompetencia. Luego abrí otra carpeta. Contenía fotos del taller que mi tío me había enviado. La maquinaria oxidada, las áreas de trabajo desordenadas, la mirada de desánimo y resignación en los rostros de algunos trabajadores captados de forma casual. Y finalmente abrí la foto de mi padre y yo, la que siempre llevaba en mi cartera. La claridad regresó como un rayo de luz en una habitación oscura. Mi guerra no era contra mi madre, era contra su ceguera deliberada. No era contra mi hermano, era contra su corrupción y su destructiva sensación de derecho. Estaba luchando por esas 52 familias. Estaba luchando por la memoria y el honor de mi padre. Y sí, también estaba luchando por mí. Por la niña de la foto que merecía algo mejor que una vida de migajas emocionales. Cerré la laptop, la duda extinguida, reemplazada por una resolución más fuerte que nunca. ¿El costo emocional de esta guerra era alto? Sí, pero el costo de la inacción era la aniquilación del único legado verdadero que mi padre había dejado en el mundo. Y ese era un precio que no estaba dispuesta a pagar. Mientras yo consolidaba mi poder en las sombras, tejiendo la red que pronto se cerraría sobre ellos, Amadeo vivía en una burbuja de autoengaño y optimismo infundado. Ajeno a la tormenta financiera que se cernía sobre él, logró lo que en su mente fue un milagro, una prueba irrefutable de su genio para los negocios. Después de ser rechazado por todos los bancos serios, convenció a un pequeño prestamista local, un usurero desesperado y poco informado, para que le otorgara un último y modesto préstamo con una tasa de interés exorbitante. Para cualquier persona con 2 dedos de frente, esto habría sido una señal de desesperación. Para Amadeo, fue una victoria heroica. Esta pequeña inyección de dinero, suficiente apenas para cubrir la nómina de un mes y pagar la factura de la luz, fue la excusa perfecta para inflar su ego a proporciones épicas. Inmediatamente, comenzó a planificar su momento de gloria, su coronación como el salvador de la empresa familiar. Decidió organizar una cena en la casa familiar. El pretexto oficial era anunciar a socios y familia la exitosa reestructuración y recuperación de Muebles Reyes. El verdadero propósito, como supe más tarde por los detallados informes de mi tío Cruz, era doble y profundamente malicioso. Por un lado, quería impresionar a los pocos socios comerciales que aún no le habían dado la espalda, proyectando una imagen de éxito y control. Por otro, y este era su principal objetivo, quería humillarme públicamente. La lista de invitados
Era una cuidadosa selección de todo mi pasado, un tribunal diseñado para juzgarme y condenarme en ausencia. Estaban mis tíos y primos, incluyendo por supuesto a mi insistente y chismosa tía Amalia. Estaban viejos amigos de la familia que habían sido testigos de la dinámica de favoritismo durante años, siempre tomando partido por mi madre. Era un jurado cuidadosamente seleccionado para presenciar mi supuesta caída en desgracia y aplaudir el ascenso de su héroe, Amadeo. Quiero que todos vean quién realmente se preocupa por esta familia y quién nos dio la espalda en nuestro momento de más necesidad, le dijo Amadeo a mi madre en una conversación que mi tío escuchó por casualidad. Le vamos a demostrar a Leonor que no la necesitamos, que Muebles Reyes es más fuerte que nunca sin ella y su dinero egoísta. Y así, con esa narrativa en mente, prepararon el escenario para su gran triunfo. Contrataron un servicio de catering de lujo, llenaron la casa de enormes y ostentosos arreglos florales y ensayaron discursos llenos de autoelogios. Mi madre, Itzel, se sumergió por completo en el papel de la matriarca orgullosa y sufrida, contándole a todo el que quisiera escuchar cómo su niño valiente había salvado el legado familiar contra todo pronóstico, y a pesar de la traición de su propia hermana, mi tío Cruz me mantenía informada de cada detalle, cada movimiento. Están construyendo su propio patíbulo, Leonor, y lo están decorando con flores, me dijo por teléfono la noche anterior a la cena, su voz una mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. Y ni siquiera lo saben. Esa noche, repasé mi plan de ataque una última vez con el licenciado Dionisio por videoconferencia. Todos los documentos estaban notariados y en orden. Todas las notificaciones legales estaban impresas y listas para ser entregadas. Mi pequeño equipo de asalto, compuesto por 2 asociados legales de apariencia formidable y un notario público, estaba preparado y en espera de mis instrucciones. Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. Estaba extrañamente tranquila, una calma que precede a las tormentas. No había nervios, solo una sensación de finalidad, de que el círculo estaba a punto de cerrarse. Durante años, había sido una invitada en las celebraciones de mi propia familia, siempre relegada a un segundo plano, siempre sintiendo que no pertenecía del todo. Mañana por la noche no sería una invitada. Sería la dueña de la mesa, de las sillas y de la casa entera. Y estaba a punto de voltearlo todo. La noche de la cena, el aire en la colonia Jardines del Bosque estaba impregnado del aroma de los jazmines nocturnos y del sonido de los motores de coches de lujo deteniéndose frente a la fachada de la casa familiar. Desde mi coche, un sedán discreto estacionado a media cuadra de distancia bajo la sombra de un jacarandá, observé el desfile de invitados. Veía siluetas familiares a través de las ventanas iluminadas, gestos que conocía de toda la vida. Vi a mi tía Amalia llegar con un vestido demasiado llamativo, a primos lejanos que solo aparecían en bodas y funerales. Por un instante fugaz sentí una punzada de nostalgia, un anhelo por una realidad paralela donde yo también estaría adentro, riendo, siendo parte de algo. Sacudí la cabeza, disipando la fantasía. No era momento para la sentimentalidad. A mi lado, en el asiento del copiloto, el licenciado Dionisio revisaba por última vez una pila de documentos bajo la tenue luz del interior del coche. En el asiento trasero, sus 2 asociados, 2 hombres altos y de aspecto imponente vestidos con trajes oscuros idénticos, esperaban en un silencio profesional. Éramos un equipo improbable, reunido para una misión de precisión quirúrgica. ¿Lista, Leonor?, preguntó el licenciado, sin levantar la vista de sus papeles, su voz tranquila y segura. «Lista», respondí. Mi propia voz sonó firme, sin un ápice del temblor que sentía en el estómago. Esperamos el momento perfecto, sincronizados por los mensajes de texto de mi tío Cruz, que estaba dentro, actuando su papel de hermano leal del difunto. Amadeo está sirviendo el champán. Se prepara para el discurso. Leí en la pantalla de mi teléfono.
Unos minutos después, está comenzando, te aviso. A las 9 en punto, Amadeo comenzó a hablar. Esperamos 5 minutos más, 5 minutos que se sintieron como una eternidad, para asegurarnos de que estuviera en la cúspide de su autofelicitación. Entonces llegó el mensaje final de mi tío. Ahora, salimos del coche. Caminamos por la acera en silencio, el sonido de mis tacones marcando un ritmo constante y deliberado sobre el concreto. Al llegar a la puerta principal, que estaba entreabierta para dejar entrar la brisa de la noche, pude oír la voz de Amadeo desde el salón principal, proyectada con una confianza impostada. Y por eso, quiero brindar, decía, su voz inflada de un orgullo que no se había ganado, por la resiliencia, por la familia que se mantiene unida en las buenas y en las malas, y por un futuro brillante para Muebles Reyes. Un futuro que hemos asegurado con trabajo duro, sacrificio y sin la ayuda de aquellos que dudaron de nosotros, de aquellos que nos dieron la espalda. Esa era nuestra señal. El insulto velado, la justificación pública de mi exclusión. Entré primero, sola. No hice un ruido. Simplemente aparecí en el umbral del salón, una figura oscura contra la luz del vestíbulo. La habitación estaba llena, como había previsto. Unas 30 personas, todas con una copa de champán dorado en la mano, todas mirando embelesadas a Amadeo, que estaba de pie junto a la gran chimenea de cantera, el retrato de mi padre, colgando sobre él como un espectador silencioso. Mi presencia fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Una onda de silencio se extendió desde la puerta hacia el interior de la habitación a medida que la gente me notaba. Las conversaciones se apagaron, las sonrisas se congelaron en los rostros. Uno por uno, los rostros se giraron hacia mí. Una marea de confusión y sorpresa. Amadeo se detuvo a mitad de la frase, con la copa levantada. Su rostro pasó de la euforia a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a una ira mal disimulada. Mi madre, Itzel, que estaba sentada en un sillón como una reina recibiendo a su corte, se puso pálida como el papel. No dije nada. Simplemente los miré a todos, uno por uno, dejando que el peso de mi inesperada y no deseada llegada llenara el silencio, haciéndolo pesado e incómodo. Luego, di un paso a un lado, permitiendo que el licenciado Dionisio y sus 2 asociados entraran y se posicionaran a mi lado como una guardia pretoriana. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente de incómoda a ominosa. Leonor, siseó Amadeo, su voz un veneno apenas contenido. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Esta es una reunión privada. No fuiste invitada. Levanté una ceja, una expresión de fría diversión jugando en mis labios. Estoy aquí por negocios, hermano, respondí, mi voz tranquila pero cortante, lo suficientemente alta para que todos en la habitación la escucharan. Y en cuanto a la invitación, creo que técnicamente esta es mi casa ahora. Así que, si no te importa, por favor, continúa con tu brindis. No dejes que te interrumpamos. El desafío en mis palabras colgaba en el aire, denso y eléctrico como el aire antes de una tormenta. Amadeo bajó su copa de champán con un golpe seco sobre la repisa de la chimenea, el líquido dorado salpicando sobre la piedra. Su rostro, normalmente pálido, estaba enrojecido por una furia que luchaba por contener. «Estás loca», gritó, perdiendo la compostura, delirando. «Esta es mi casa, la casa de mi madre, lo dice el testamento». «Amadeo, por favor, un poco de decoro», intervino el licenciado Dionisio. Su voz era la calma personificada, un contraste tan marcado con la histeria de mi hermano que la hacía aún más intimidante. Se ajustó las gafas y dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre Amadeo y yo. Le sugiero que escuche con atención. Esto le concierne directamente. El licenciado se dirigió no solo a Amadeo, sino a toda la audiencia paralizada, convirtiéndolos de invitados a una fiesta en testigos de una ejecución corporativa. Disculpen la interrupción en esta celebración, dijo,
con un ligero énfasis irónico en la última palabra. Mi nombre es Dionisio Cárdenas y represento legalmente a una sociedad de cartera de inversiones con sede en Monterrey llamada León Capital. Amadeo soltó una risa nerviosa y burlona, un sonido estridente y desagradable. ¿León Capital? ¿Qué demonios es eso? ¿Uno de tus pequeños fondos de inversión, Leonor? Viniste a presumir tus pequeños éxitos, mientras nosotros salvamos el verdadero negocio familiar. Ignoré su comentario. Todos mis años en salas de juntas, negociando con hombres arrogantes y condescendientes que me subestimaban por mi género y mi juventud, me habían preparado para este preciso momento. Mantuve mi atención fija en el licenciado, proyectando una imagen de control absoluto. Durante las últimas 3 semanas, continuó el licenciado Dionisio, su voz resonando en el silencio mortal que se había apoderado de la sala, León Capital ha estado adquiriendo activamente en el mercado secundario la totalidad de la cartera de deuda de la empresa Muebles Reyes S.A. DCV. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Amadeo. La confusión comenzó a ser reemplazada por una alarma incipiente. Mi madre, Itzel, se levantó de su sillón, su mano apretando las perlas de su collar. A las 9 de la mañana del día de hoy, prosiguió el abogado, abriendo la carpeta de cuero que llevaba y sacando un documento grueso con sellos oficiales y firmas, León Capital finalizó la adquisición del préstamo principal que Muebles Reyes mantenía con Banorte. Subsecuentemente, y tras negociaciones exitosas, adquirimos las deudas pendientes con todos y cada uno de los acreedores secundarios registrados. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la enormidad de sus palabras penetrara en la mente de todos. A esta hora, mi cliente, León Capital, es el propietario legal y único del 85% de la deuda total y garantizada de la empresa. Un murmullo audible recorrió la habitación. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de asombro y comprensión. Mi tía Amalia miraba de mí a mi hermano, su boca abierta en una O perfecta. ¿Y eso qué demonios significa en español?, espetó Amadeo, aunque el temblor en su voz traicionaba la bravuconería de sus palabras. El licenciado Dionisio lo miró por encima de sus gafas, sus ojos sin parpadear. Significa, señor Reyes, que su empresa se encuentra en una situación de default técnico con mi cliente, al no haber cumplido con varios de los convenios de sus préstamos originales. Mi cliente, como principal y mayoritario acreedor, tiene el derecho contractual e irrevocable de ejecutar las garantías para satisfacer la deuda pendiente. ¿Garantías? ¿Qué garantías?, susurró mi madre, su voz apenas un hilo. Fue entonces cuando hablé yo. Mi voz era tranquila, casi conversacional, pero cada palabra fue un golpe de martillo. Las garantías, mamá, son todos los activos de la empresa, la marca Muebles Reyes, el inventario completo en el almacén, toda la maquinaria del taller, la flotilla de camiones de reparto, el edificio del taller y los terrenos sobre los que se asienta. Todo, absolutamente todo lo que mi padre construyó. Hice una pausa, dejando que la brutalidad de la verdad se asentara en la habitación. Luego di el golpe de gracia, la frase que lo cambiaría todo para siempre. Muebles Reyes ya no te pertenece, Amadeo. Desde esta mañana la empresa es, a todos los efectos prácticos y legales, propiedad de León Capital. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto, tan profundo que casi podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejando un vacío. Los invitados parecían estatuas de cera, sus rostros una galería de emociones congeladas, shock, incredulidad y en algunos un morboso y apenas disimulado deleite por el drama. Amadeo fue el primero en romper el hechizo. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia infantil, la negación luchando contra la horrible comprensión. «¿León Capital?», gritó,
su voz rompiéndose en una nota aguda y estridente. ¿Quién demonios es León Capital? Esto es un truco, señaló con un dedo tembloroso al licenciado Dionisio. Usted, dígame quién es su cliente. Quiero un nombre. Tengo derecho a saber quién me está haciendo esto. El licenciado Dionisio ni siquiera se inmutó. Simplemente giró ligeramente la cabeza hacia mí, cediéndome el escenario con una inclinación casi imperceptible. Era mi momento. La culminación de semanas de planificación silenciosa y años de dolor reprimido. Di un paso adelante, el sonido de mi tacón contra el mármol del suelo resonando como un disparo. No necesitas buscar muy lejos, Amadeo, dije, mi voz tranquila pero llevando un peso que silenció cualquier otro murmullo. Él me miró fijamente, sus ojos inyectados en sangre, buscando una respuesta que su cerebro, nublado por el pánico y el ego, se negaba a procesar. León, susurré, casi para mí misma, saboreando el momento. Luego levanté la voz, clara, firme e inequívoca. Leonor, ¿entiendes? León Capital, soy yo. Si la revelación anterior fue una bomba, esta fue el cataclismo que arrasó su mundo. Mi madre soltó un grito ahogado, un sonido gutural de pura angustia, y se dejó caer de nuevo en el sillón, su mano en el pecho como si hubiera sufrido un ataque. Amadeo simplemente me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, incapaz de formular una sola palabra. No había insultos, no había más ira, solo una comprensión pura y devastadora que vació sus ojos de toda luz. No, no puedes, balbuceó finalmente, las palabras apenas audibles. El dinero usaste tu herencia. Eso es trampa. Solté una carcajada, un sonido seco, amargo y completamente desprovisto de alegría. ¿Mi herencia? Mi herencia no habría pagado ni los intereses de un mes de la deuda que acumulaste. Amadeo, no seas ridículo. Di otro paso hacia él. No, usé mis propios ahorros. El dinero que gané durante 20 años de trabajo implacable mientras tú jugabas a ser empresario. El dinero que mi madre pensó que era una razón para excluirme, es la misma razón por la que estoy aquí ahora, dueña de tu destino. Me acerqué a él, deteniéndome a apenas 1 metro de distancia. Su arrogancia, esa confianza inquebrantable que lo había definido toda su vida, se había desvanecido, reemplazada por el pánico desnudo de un niño acorralado que se ha quedado sin excusas. Era la empresa de papá, dije, mi voz ahora baja y vibrando con una furia contenida durante años. Él la construyó con sus manos, con su sudor, con su honor. Cada pieza de madera, cada clavo, cada diseño llevaba su alma, y tú la hundiste, la usaste como tu cuenta bancaria personal para pagar tus fiestas y tus caprichos. La desangraste hasta casi matarla. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que viera la profundidad de mi desprecio. Ahora es MI Empresa. Él tragó saliva, el sonido audible en la sala silenciosa. Y como la nueva directora general, continué, saboreando cada palabra, cada sílaba. Lo primero en mi agenda es una reestructuración completa y exhaustiva. Tu puesto como director de operaciones está, digamos, bajo una rigurosa e inmediata evaluación. Me di la vuelta lentamente, como para irme, y luego me detuve, girándome sobre mi hombro para añadir la estocada final, la frase que había estado ensayando en mi mente durante semanas, la frase que resumía todo el cambio de poder. Te veo en mi oficina el lunes a las 8 en punto de la mañana para discutir tu rendimiento. No llegues tarde. Mi última frase fue como el chasquido de un látigo en una habitación silenciosa. Rompió el hechizo. La fiesta no solo había terminado, se había convertido en un funeral. El funeral de la arrogancia de mi hermano, del reinado de mi madre, de la vieja dinámica familiar. Lo que siguió fue un caos silencioso y torpe. Los invitados
sintiendo que el espectáculo había llegado a su sangriento y profundamente incómodo final, comenzaron a escabullirse. Era una estampida en cámara lenta. Murmuraban excusas incoherentes, evitaban mi mirada y la de mi familia destrozada, y se dirigían a la salida con una prisa casi cómica. Eran ratas abandonando un barco que no solo se hundía, sino que acababa de cambiar de capitán. Cuando solo quedamos en la sala mi madre, mi hermano, mi tío Cruz, que había observado todo desde un rincón con una expresión indescifrable, y mi equipo legal, el verdadero colapso comenzó. Amadeo, finalmente encontrando su voz, explotó. No fue una rabia digna ni una furia imponente. Fue una rabieta, la misma que le daba de niño cuando no le compraban el juguete que quería. «Traidora», gritó, su rostro púrpura, una vena palpitando en su sien. «Esto es lo que siempre quisiste, arruinarme, robarme lo que es mío por derecho. Siempre me has tenido envidia». «¿Derecho?», respondí con una calma que lo enfureció aún más. Levanté una ceja. «El único derecho que tenías era el de dirigir la empresa con integridad y competencia. Un derecho que te otorgó la confianza de nuestro padre. Y fracasaste miserablemente en ambos aspectos. Yo no te estoy robando nada, Amadeo. Estoy realizando un control de daños. Estoy recogiendo los pedazos rotos que tú dejaste esparcidos por el suelo». Fue entonces cuando mi madre, Itzel, intervino. Se levantó del sillón, sus piernas temblando, y se acercó a mí, sus ojos inundados de lágrimas de genuina autocompasión, el arma que siempre había usado conmigo. «Leonor, ¿cómo pudiste?», sollozó, su voz temblorosa, intentando tomar mi mano, pero la retiré. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano, a tu propia familia, después de todo lo que hemos hecho por ti?». Esa fue la frase que finalmente rompió mi coraza de calma. «¿Hecho por mí?», la interrumpí, mi voz finalmente mostrando una fisura, no de debilidad, sino de la emoción cruda que había mantenido a raya. «¿Qué has hecho por mí, mamá? ¿Ignorar cada uno de mis logros mientras celebrabas las mediocridades de él? ¿Usar mi independencia como una excusa para desheredarme? ¿Llamarme para pedirme no, para exigirme dinero para él una y otra vez?» Me acerqué a ella, acortando la distancia entre nosotras por primera vez en años. «Te diré lo que hiciste, mamá. Criaste a un hombre incompetente y egoísta, y a una hija demasiado paciente y dispuesta a perdonar. Y esta noche, la paciencia se me acabó». La miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi madre. Vi a una mujer débil, una mujer que había apostado toda su vida por el caballo equivocado y acababa de ver cómo se rompía una pata en la recta final. Vi la ruina de sus propias decisiones en su rostro. «Esto es lo que pasa cuando confundes la debilidad con la bondad, mamá», dije en voz baja, las palabras destinadas solo para ella. «Y esto es lo que pasa cuando subestimas a la hija que nunca te molestaste en conocer». Me giré hacia el licenciado Dionisio, mi compostura profesional de vuelta en su lugar. «Hemos terminado aquí. Por favor, asegúrese de que la notificación de ejecución se entregue formalmente mañana a primera hora». Salimos de la casa, dejando a Amadeo gritando improperios vacíos y a mi madre sollozando desconsoladamente en medio de los restos de su fiesta fallida, entre las flores marchitas y las copas de champán a medio beber. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche, no sentí triunfo, no sentí una alegría exultante, solo sentí el peso agridulce y pesado de la justicia y la certeza irrevocable de que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era algo bueno. El lunes siguiente, a las 8 en punto de la mañana, yo estaba sentada en la silla de director de la oficina principal de Muebles Reyes, la oficina de mi padre. El espacio era un reflejo perfecto del desastre que era Amadeo. Había reemplazado los muebles de roble macizo y cuero que mi padre amaba con piezas ostentosas de diseño italiano y acero cromado
que no tenían nada que ver con la estética artesanal de la marca. El aire olía a su loción cara, un aroma empalagoso que intentaba enmascarar el hedor a fracaso y a deudas impagadas. Amadeo llegó a las 8:15. Entró sin llamar, su rostro hinchado, sus ojos inyectados en sangre y rodeados de ojeras. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por un resentimiento hosco y silencioso. Tarde, dije, sin levantar la vista de una pila de facturas de proveedores que llevaban meses sin pagar. Marqué una con un bolígrafo rojo. Se desplomó en una de las sillas de diseño frente al escritorio, una silla que probablemente valía más que el salario de un mes de sus carpinteros. No voy a trabajar para ti, dijo, las palabras un gruñido bajo. Esa es una opción, por supuesto, respondí, finalmente levantando la vista y mirándolo fijamente. Apoyé los codos en la mesa y entrelacé mis dedos. Pero si renuncias, o si te despido por insubordinación, iniciaré de inmediato un proceso legal en tu contra por administración fraudulenta y malversación de fondos. El licenciado Dionisio ha preparado un expediente muy detallado. Las pruebas son abrumadoras. Podrías pasar varios años en la cárcel, Amadeo, y créeme, no te va a gustar. Hice una pausa. Oh, continué, mi voz ahora más suave pero no menos firme, puedes aceptar mi oferta. ¿Qué oferta? Escupió. La palabra llena de veneno. Te quedarás en la empresa, pero no como director. Tu nuevo puesto es asistente de logística y control de inventario. Trabajarás en el almacén. Reportarás directamente a Miguel, el jefe de almacén, un hombre que lleva 35 años en esta empresa y que sabe más de ella que tú en toda tu vida. Tu trabajo será controlar el inventario entrante y saliente, verificar las órdenes de envío y sí, cuando sea necesario, cargar camiones y asegurarte de que los pedidos salgan a tiempo. Aprenderás el negocio desde abajo, desde la parte que siempre consideraste indigna de tu atención. Tu salario será el correspondiente a un asistente de logística, y de ese salario se deducirá un 30% cada mes para empezar a pagar la enorme suma de dinero que le robaste a esta empresa. Su rostro era un poema de incredulidad y humillación. Estás bromeando. No bromeo en absoluto, Amadeo. ¿Es eso o la cárcel? Tienes hasta el final del día para decidir. Se quedó en silencio durante un minuto eterno, su mandíbula apretada. La lucha entre su orgullo herido y su instinto de supervivencia era palpable en la tensión de sus hombros. Finalmente, con la mirada clavada en un punto en la pared detrás de mí, murmuró, las palabras apenas audibles. Está bien. Las siguientes semanas fueron una tormenta de actividad. Con mi tío Cruz, a mi lado como mi recién nombrado y muy eficaz director de operaciones, implementamos una reestructuración radical. Despedimos a los consultores fantasma, cancelamos los contratos fraudulentos y yo personalmente llamé a cada uno de los proveedores principales para disculparme y presentarles un plan de pagos estricto y realista. Hablé con los empleados en una reunión general en el taller, asegurándoles que sus trabajos estaban a salvo si estaban dispuestos a trabajar duro para reconstruir la empresa juntos. Vi el escepticismo en sus rostros transformarse lentamente en una esperanza cautelosa. Mi madre, Itzel, seguía viviendo en la casa familiar. No la eché, no era un monstruo, pero la realidad de su nueva situación le llegó en forma de cartas del banco. Le cancelé todas las tarjetas de crédito de la empresa y le asigné un presupuesto mensual razonable, depositado en su cuenta personal. El flujo de dinero ilimitado se había terminado. El poder había cambiado de manos de forma absoluta, total e irrevocable. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo agotador, de jornadas de 16 horas, de decisiones difíciles y de pequeños y significativos triunfos. Muebles Reyes, bajo el liderazgo de León Capital, estaba empezando a respirar de nuevo, como un paciente que sale de cuidados intensivos. Habíamos saldado las deudas más urgentes,
modernizado una parte crucial de la maquinaria y, lo más importante, habíamos recuperado la confianza de nuestros proveedores y de nuestros clientes más leales. Incluso habíamos lanzado una nueva línea de muebles de diseño, bautizada Línea Benjamín, inspirada en los bocetos originales de mi padre, que encontré olvidados en un viejo cuaderno en su estudio. Se vendió sorprendentemente bien. Amadeo seguía trabajando en el almacén. Era un empleado resentido y mediocre, pero cumplía con su trabajo bajo la estricta supervisión de Miguel. Lo veía a veces cuando bajaba al taller, sudando mientras movía cajas o discutiendo con un transportista. Verlo así, despojado de su traje de diseñador y de su aura de derecho divino, no me daba ninguna satisfacción, solo una melancólica confirmación de que el poder, en las manos equivocadas, no solo corrompe, sino que también atrofia. Una tarde de viernes estaba en el viejo despacho de mi padre. Lo había redecorado por completo. Fuera los muebles pretenciosos y fríos de Amadeo, dentro la calidez de la madera de nogal, el cuero gastado y las estanterías llenas de libros de historia y arte, un estilo que honraba la esencia de mi padre. Estaba revisando el balance del último trimestre. Por primera vez en 3 años, la empresa había registrado una pequeña, pero real, ganancia. Sentí una oleada de orgullo, una sensación de logro tan profunda y personal que me hizo sonreír. Una sonrisa genuina, algo que no había hecho en mucho tiempo. No lo había hecho por venganza, me di cuenta en ese momento. La venganza era un plato que se enfriaba demasiado rápido. Lo había hecho para salvar esto, para honrar el verdadero legado de mi padre. No el dinero o el nombre, sino su creación, su gente, su buen nombre y su pasión por la madera bien trabajada. En ese momento, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Guadalajara. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Diga», respondí. «Leonor», dijo una voz temblorosa y familiar, una voz que no había oído en medio año. Era mi madre, Itzel. «¿Qué quieres, mamá?», pregunté, mi voz tranquila, sin la carga emocional de antes. Solo quería saber cómo estás», dijo. Su voz era la de una anciana, despojada de toda su antigua autoridad y de su teatralidad. Sonaba pequeña. «He estado pensando mucho. Sé que las cosas han sido muy difíciles para todos. Tu hermano está trabajando muy duro. Creo que está cambiando». Esperé en silencio, sabiendo que esto era solo el preludio. Quizás ya ha aprendido la lección, mija», continuó, su voz cargada de un último y débil intento de manipulación. «Quizás es hora de perdonar, de olvidar, de volver a ser una familia. ¿No podrías darle a Amadeo un puesto mejor? Algo en la oficina, por mí, para que las cosas vuelvan a la normalidad». Volver a la normalidad. Esa frase. Me asomé a la ventana de la oficina, que daba al patio del taller. Abajo veía a los trabajadores terminando su jornada, riendo y bromeando mientras guardaban sus herramientas. Vi a mi tío Cruz conversando animadamente con Miguel, el jefe de almacén. Vi los nuevos camiones de reparto, con el logo de Muebles Reyes recién pintado. Vi vida, vi progreso, vi un futuro. Me di cuenta de que volver a la normalidad para mi madre significaba volver a la disfunción, a la ceguera, a la injusticia, y yo ya no vivía allí. «No hay nada que perdonar, mamá», dije suavemente, «y no hay a dónde volver. Esta es la nueva normalidad». Hice una pausa. «Te deseo lo mejor. Adiós». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el atardecer, que teñía el cielo de Guadalajara de tonos naranjas y púrpuras. Había ganado. Había salvado el legado. Pero la victoria tenía un sabor complejo, un sabor a pérdida y a renacimiento, todo a la vez. Y ahora, les pregunto a ustedes,
los que han escuchado mi historia hasta el final. Dicen que la sangre es más espesa que el agua y que la familia es para siempre. Pero, ¿qué haces cuando tu propia sangre intenta ahogarte en un mar de deudas y mentiras? ¿Qué haces cuando la única forma de honrar la memoria de un padre es desmantelar metódicamente a la familia que él dejó atrás? ¿Hice lo correcto o fui demasiado lejos?